Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta primera lección del curso de seguridad en WordPress en boluda.com. Muy bien, primera entrega, como digo, de este curso en el cual vamos a aprender muchísimo sobre WordPress, sobre tipos de seguridad, sobre los mitos que hay de WordPress, sobre algunas herramientas, sobre algunos plugins y sobre todo sobre sentido común, porque en muchas ocasiones la seguridad depende del sentido común. Lo veremos hoy y lo voy a comentar en esta introducción que haremos acerca del curso. Bien, vamos a empezar hablando de los tipos de seguridad. Hay sobre todo dos grupos o dos categorías en cuanto a seguridad que tenéis que tener clarísimas. Es la seguridad activa y la seguridad pasiva. Todas las herramientas que veremos, todos los códigos, todos los plugins que veremos, algunos son para seguridad activa, algunos para seguridad pasiva y algunos para ambos. Pero en general, ¿en qué se diferencian? Bien, básicamente podríamos decir que la seguridad activa es la que utilizamos para evitar un accidente y la pasiva es si ocurre ese accidente, si es inevitable, si es inminente. Entonces, en un coche, para hacer el símil, la seguridad activa sería el sistema de frenado. Entonces, si tienes unos frenos ABS que tienen una metodología distinta, entonces el coche no se bloquea y no se desliza y tal. En cambio, la pasiva, ¿qué sería? Bueno, pues si realmente hay un golpe en el coche, por ejemplo, pues el airbag nos va a proteger, el cinturón de seguridad nos va a proteger, etc. Eso sería pasivo, que está ahí pasivo solo en el caso que ocurra algo. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos, solamente son algunos ejemplos para haceros la idea en el mundillo de WordPress. Seguridad activa, que como decíamos era evitar que pase algo. Bien, por ejemplo, podemos evitar que te hackeen la página web, que entre los hackers te borren todo, coloquen su logo y digan esta web ha sido hackeada. No hace mucha ilusión. O incluso que te instalen malware. Puede ser que te la hackeen y ni te enteres. Y instalen malware para robar datos, para un montón de cosas. Entonces es Google que te lo acaba diciendo. También, por ejemplo, un caso de malware podría ser que te instalen bots de mailing a través de los cuales se envíen cientos, si no miles, de correos de spam. Entonces, esto te va a perjudicar muchísimo. Primero porque el hosting te va a penalizar, te van a avisar, te pueden cerrar la web, además Google también lo va a demostrar, que lo puede detectar y te puede también penalizar a nivel de SEO, etc. Pero es que además también te pueden robar datos. Imaginémonos que tienes los datos de tus clientes, los datos de un e-commerce, todo en WordPress y te roban esos datos. Muy mal. Muy mal, tenemos que evitar todo esto. Y la pregunta del $1.000.000 sería ¿cómo? ¿Cómo evitamos todo esto? Bueno, pues hay muchísimas técnicas y las iremos viendo todas a lo largo del curso a través de, ya digo, código, plugins, herramientas, pero podríamos hablar, por ejemplo, del blindado del acceso a WordPress. Hay muchas formas de blindar, de limitar el acceso. Me refiero cuando digo a WordPress al panel de administración de WordPress. También, por ejemplo, hablaremos de cosas como sentido común, mejorando los passwords. No puede ser que tengamos nuestro nombre y, yo qué sé, pues la fecha o el año de nacimiento o password 123 o cosas parecidas. Veremos cuáles son, en su momento veremos cuáles son los passwords más utilizados en el mundo y os sorprenderéis de la de gente que utiliza password como password, la palabra propia password, o incluso WordPress, o su propio nombre de usuario, o su nombre de usuario 1234, etc. O sea que vamos a ver todo eso. También podremos, por ejemplo, filtrar IPs. Decir, no, si no se conectan desde mi casa, desde esta IP, desde este ordenador, no van a poder acceder a mi panel de control. Claro, esto también te limita a ti si un día te conectas desde otro sitio. Hablaremos de todo eso. También incluso prohibiendo horarios y decir, mira, ¿sabes qué? Mi panel de control a partir de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana que no se pueda acceder. Una vez más, ojo, porque esto también te limita a ti, no podrías entrar en ese horario, ya lo veremos. O incluso denegando acceso a varios archivos. Hay algunos archivos muy importantes, muy delicados, que por defecto un usuario podría acceder bajo ciertas circunstancias. Bien, pues podemos denegar esos accesos. En fin, vamos a ver muchas técnicas. Y luego tendríamos la seguridad pasiva. En este caso, cuando pasa algo, cuando ha ocurrido, minimizar los riesgos, arreglarlo, etc. El cinturón de seguridad, el airbag. En este caso, arreglar una web hackeada, malware instalado, bots de mailing, datos robados, etc. ¿Cómo podemos solucionar todo eso? Y precisamente esa es la pregunta, ¿cómo?
Bien, pues haciendo limpieza de archivos, limpieza de base de datos y sobre todo hablar con Google. Limpieza de archivos me refiero a todo lo que te hayan podido instalar, se tiene que detectar y borrar. Limpieza de la base de datos, pensemos que WordPress tiene una base de datos que no está en un archivo, en el FTP, sino que son datos incorporados en esa base de datos. Entonces vamos a tener que detectar cuáles son los que nos han insertado y eliminarlos. Y finalmente, ¿por qué digo hablar con Google? Pues porque resulta que Google probablemente se dé cuenta que nos han hackeado la web antes que nosotros mismos, porque de eso se cuidan mucho. Entonces, ¿cómo lo vamos a saber? Porque vamos a recibir un mail parecido a esto, que nos van a decir, atención, hemos detectado que seguramente te han hackeado la página web y te llega este correo. Esto te va a llegar si estás dado de alta, si estás utilizando Google Webmaster Tools. Os aconsejo muchísimo el curso de Webmaster Tools porque ahí os explico, entre otras cosas, esta. Bien, pues vas a recibir esto y esto va a ser un problema porque cada vez que alguien intente acceder a tu página web van a ver una pantalla roja de Google que va a decir que ese sitio probablemente contiene malware y que no te aconsejan acceder. Y evidentemente si pasa eso, no vas a poder tener ninguna visita porque nadie... Hay la forma de continuar, ¿eh? Hay un desplegable, haces clic en el desplegable, le das a un botón que dice sí, quiero continuar en este sitio inseguro, etcétera, pero vamos, muy poca gente lo va a hacer. Bien, pues si lo solucionamos, al cabo de unos días recibiremos un correo como este que nos va a decir todo arreglado, ya no hay malware, hemos detectado, hemos visto lo que has solucionado, hemos escuchado pues en este caso, tu carta o tu correo, en este caso, que dice que ya lo has arreglado, lo hemos visto que no hay problemas y ahora ya estás libre de pecado. Bien, pues vamos a ver todo esto. Por otra parte, vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Sobre todo las vamos a separar, como he dicho, en tres grandes grupos. Primero, las de sentido común, es decir, sin plugins. Vamos a ver cosas tan fáciles como cambiar el nombre de usuario. No hace falta ningún plugin, es sentido común. El nombre del usuario, admin, que es el que viene por defecto en muchas instalaciones de WordPress, es inseguro. ¿Por qué? Porque veremos cómo son los ataques de fuerza bruta, que son ataques, los llamados ataques de fuerza bruta son ataques que hacen algunos hackers a través de herramientas automatizadas que intentan acceder a nuestro WordPress probando automáticamente los usuarios, como en este caso admin, más utilizados y los passwords más utilizados. Simplemente solucionando esto vamos a tener muchísimos menos problemas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que admin, al ser el usuario que viene por defecto, como administrador además, todos estos ataques de fuerza bruta lo prueban para ver si cuela. Prueban combinaciones, estilo admin 123 de password, admin de usuario y password de password, admin y admin 234, este tipo de cosas. Entonces vamos a evitar esto con sentido común. Y muchas más cosas parecidas, ¿eh? También, por ejemplo, a nivel de dar acceso o no dar acceso a ciertos usuarios. Por otra parte, vamos a ver también cómo hacerlo con código, es decir, manualmente, modificar ciertos archivos. Y finalmente también veremos, para los que menos se atrevan a tocar archivos, ciertos plugins que solucionan todo esto de una forma semiautomática. Veremos los pros y los contras de utilizar esos plugins. Bien, vamos a poner algunos ejemplos. En sentido común, es decir, sin plugins. Cosas como he dicho antes, mejorar los nombres de usuario, o sea que nada de admin. Mejores passwords, lo que decíamos, nada de password, o nada de admin 123, o nada del nombre del dominio punto, yo qué sé, 1234, nada. Luego también los niveles de acceso, es un tema importantísimo. No puedes dar a todo el mundo un nivel de acceso, todo el mundo, me refiero a todo el mundo que tenga que acceder a la web, un nivel de acceso de administrador. Para eso están los niveles de acceso en los roles. Si es una persona que no va a tener que publicar nada, simplemente dándole, por ejemplo, un rol de colaborador, habrá más que suficiente. Si tiene que editar sus propios archivos o sus propios posts o artículos, con un nivel de autor ya estará. O incluso si tiene que modificar cosas de otros, no hace falta que sea administrador. Simplemente que sea editor va a ser más que suficiente. Vamos a hablar de todo esto. Incluso a nivel de sentido común, las actualizaciones. Tenemos que tener WordPress actualizado siempre. Veremos algunos plugins incluso que nos ayudan a tenerlo siempre actualizado. Pero es una locura ir con WordPress sin actualizar. Porque WordPress, y hablaremos de esto a continuación, WordPress es un software abierto, es open source. Todo el mundo puede ver el código. En el momento en el cual arreglan algo, lo dicen públicamente. Dicen, había aquí, en este archivo,
un problema de seguridad. Lo hemos arreglado y hemos actualizado WordPress. Claro, ¿os imagináis los hackers lo que hacen? Claro, van a ver las actualizaciones. Y dicen, había aquí un problema de seguridad. Y dicen, tate, pues voy a aprovecharme. Voy a buscar todas esas instalaciones antiguas y voy a buscar esa vulnerabilidad para acceder. O sea que siempre actualizado. Por otra parte, código. Y cuando digo código me refiero a insertar ciertas líneas o ciertos snippets o cachitos de código en ciertos archivos. Vamos a modificar, por ejemplo, el archivo htaccess, que va a ser muy interesante. Después también el archivo wp-config, que también este ya es de WordPress. htaccess es de todos los servidores Apache. Wp-config ya es propio de WordPress, pero ambos nos van a servir. También vamos a modificar un poco la base de datos. Vamos a ver qué cosas podemos hacer para mejorar. Y finalmente también editar ciertos archivos puntuales para esconder de alguna forma cierta información que los hackers podrían llegar a utilizar en nuestra contra. Y finalmente, plugins. Bueno, vamos a ver muchísimos plugins. Estos son algunos de ellos: Sucuri, iTheme Security Pro, Brute Protect, WordFence. Algunos plugins que lo que nos van a hacer va a ser facilitar la vida, de forma que en lugar de tener que introducir nosotros código, modificar, etcétera, bueno, simplemente vamos a instalar estos plugins. Evidentemente, no todo es un camino de rosas, no todo es fácil con un plugin. Hay plugins de estos que nos pueden dar problemas porque, por ejemplo, algunos nos pueden llegar, si utilizamos plugins en lugar de nosotros modificarlo manualmente, algunos nos pueden llegar a bloquear nuestro propio acceso, entonces tendremos un problema, o algunos van a afectar un poco el rendimiento de la web, porque no deja de ser otro plugin. Pero bueno, vamos a verlos también como herramientas para detectar nuestros posibles problemas, que después podremos arreglar con el propio plugin o incluso manualmente, para no depender del plugin. Lo veréis, no os preocupéis, veremos todo eso. En todo caso, la gran pregunta: ¿es necesario todo esto? ¿Es necesario mejorar la seguridad de WordPress, instalar plugins, modificar cosas? Hasta cierto punto, sí. No os digo, en ningún momento os digo, que sea necesario instalar un plugin de seguridad. Esto no lo voy a decir en ningún momento del curso. Lo que sí que os voy a decir es que es necesario sentido común. Eso es imprescindible. Lo vamos a tener que tener en cuenta desde el primer momento. Modificar algún archivo en cuanto a código es muy recomendable. Muy recomendable. El sentido común, obligado. El código, muy recomendable. Y finalmente, los plugins. No son necesarios. Pero si no vas a utilizar sentido común ni vas a editar nada en código, entonces quizás sí que van a ser un poco imprescindibles. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? ¿No es suficientemente seguro WordPress? Sí que es seguro, pero ojo. Por ejemplo, he echado un vistazo a este estudio. Este estudio son los 6 primeros meses del 2015. Y ahí estáis viendo los ataques en distintos CMS. En WordPress, en páginas que no son WordPress, en páginas que son CMS pero que no son WordPress, en páginas hechas manualmente, etc. Fijémonos que WordPress lidera. En este caso vemos que lidera el número de ataques. Esto no quiere decir que estos ataques surjan efecto. En ningún momento estoy diciendo que sean ataques que realmente funcionen, sino número de ataques potenciales, gente que lo ha intentado probar. En este caso ya vemos que en 6 meses en WordPress ha tenido 3.497 ataques, otros CMS 2.793, todos los CMS 3.000 y pico, y otros que no son CMS, que simplemente son webs hechas a mano, más de 1.000. Bien. Claro, esto, como digo, no quiere decir que hayan surgido, que se hayan hecho con la suya estos ataques, pero que están ahí. Pero fijémonos también, de todas formas, que la gran mayoría en WordPress son ataques de spam. De esos 3.000 y pico, 1.893 es spam. Y eso se soluciona de una forma hiper rápida con un plugin que os lo va a solucionar, pero vamos, en 30 segundos. Y además es gratuito. Lo iremos viendo todo esto. Pero en todo caso, fijémonos que es de los más atacados. ¿Y por qué es de los más atacados? Bueno, pues porque básicamente WordPress es el 25% de webs del mundo. Efectivamente, el 25% de todas las webs hechas en este planeta son WordPress. Eso quiere decir que, claro que es el más atacado. ¿Por qué? Porque es el que más webs tiene. Es el que más está ahí. Además es lo que decíamos antes, además es código abierto y se puede ver el código, cómo está hecho, y la gente puede buscar ahí la posibilidad de ataques. Pero os aseguro, y yo os lo digo desde mi experiencia, os lo digo desde la experiencia de mis clientes, todos los proyectos, he trabajado, vamos, con cientos de proyectos de WordPress y nunca, en ningún caso, me han hackeado ningún proyecto, nunca.
Nunca. Sí que es cierto que ha llegado muchos clientes, como el correo que os enviaba antes, de gente que se la han hackeado y se la he limpiado, etc. Pero en mi caso, nunca. ¿Por qué? Porque aplicando el sentido común y ciertos pequeños cambios en algunos archivos hay más que suficiente. Pero de hecho, solo aplicando sentido común nos vamos a librar de cualquier ataque. Y os lo aseguro. Además, si no, WordPress, si no fuera seguro, no tendría el 25% del mercado. Y algunas páginas web, estilo Spotify, The Financial Times, The New York Times, que están hechas en WordPress, no utilizarían eso. ¿Por qué? Porque serían, vamos, carne de cañón de todos los hackers. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí esta introducción y este repaso de todo lo que vamos a ver durante este curso de seguridad en WordPress. Si hay algún plugin en concreto que queráis que introduzca en el propio curso, decídmelo desde ya, porque entonces lo voy a introducir en el temario, sobre todo en la parte práctica, en los últimos episodios, en las últimas clases en las cuales vamos a hablar de herramientas, plugins, etc. Decídmelo ya, mandadme un correo a través de la pestañita de soporte de la intranet y lo incorporaré en el propio curso a medida que lo vaya contando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esto es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, muy buenos días.